Una de las rivalidades más conocidas de la historia de la literatura lleva el nombre de dos poetas españoles, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, dos estandartes del siglo de oro español. Pero esta enemistad entre ellos no solo se mostró en sus obras, sino que también se extendió a sus vidas personales. Góngora y Quevedo pusieron en práctica durante varias décadas el verdadero arte de insultar fino, mediante sus continuos desafíos en verso. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El llamado siglo de oro entre los siglos XVI y XVII fue una era de florecimiento cultural y artístico sin parangón en la historia de España. En este escenario destacaron dos grandes poetas de la lengua española, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, ambos maestros del verso, pero también rivales acérrimos. Sus estilos literarios eran muy diferentes, y sus personalidades también. Góngora y Quevedo se enfrentaron en una sutil guerra de insultos y burlas que se hizo pública y notoria. Escaló tanto que en muchos de sus escritos quedó plasmada esta icónica rivalidad. Luis de Góngora nació en Córdoba en 1561. Fue el principal exponente del llamado culteranismo, un estilo literario definido por la complejidad sintáctica, las metáforas oscuras y un lenguaje altamente elaborado, que son sinónimos del inconfundible estilo del autor. Un movimiento que terminó adoptando el nombre de gongorismo. En la otra esquina del cuadrilátero, Francisco de Quevedo. Nacido en Madrid en 1580, casi 20 años después que su archienemigo literario, Quevedo era defensor, en cambio, del llamado conceptismo, un estilo agudo y directo en el que predominaban los juegos de palabras y las metáforas ingeniosas. Si en algo destacaba por encima de todo, era en su gran habilidad para el sarcasmo y la sátira. Góngora y Quevedo fueron dos genios, con dos estilos distintos y enfrentados por la poesía. Sin embargo, la enemistad entre ellos no existió desde el principio. Es más, Quevedo, más joven, inicialmente admiraba mucho a Góngora, pero su fascinación se transformó después en un desprecio, que pasó rápidamente a ser una pública hostilidad hacia el poeta cordobés. El inicio de la rivalidad tuvo una fecha y un lugar concretos. Entre 1601 y 1606, la capitalidad de España fue trasladada por Felipe III a Valladolid, ciudad en la que se instaló el gobierno y la corte. Góngora y Quevedo se trasladaron igualmente a esta ciudad, al igual que muchos artistas de la época, siguiendo a la corte. Buscaban desde luego la oportunidad para sus carreras literarias y estar cerca de su clientela de élite. Allí coincidieron en los mismos círculos cortesanos y culturales, y la presencia de uno comenzó a ser una amenaza para la presencia del otro. Esa coincidencia en Valladolid fue el punto de inflexión de aquella relación. En términos modernos, simplemente se caían mal el uno al otro y peleaban por ser mejor escritor que su rival. Quevedo entonces empezó la batalla de parodias y burlas en verso contra Góngora, bajo el seudónimo de Miguel de Musa. Ante este ataque, Luis de Góngora, convencido de que el verdadero autor del poema era Quevedo, contestó con otro poema encrespado. Con la publicación de los escritos, la enemistad de ambos se hizo pública. Quevedo, sin disimulo, escribió entonces un poema titulado Contra Luis de Góngora, y así fue como empezó la primera batalla de gallos de la historia literaria española. En sus versos, Quevedo arremetía contra Góngora de todas las formas posibles, incluso con los golpes más bajos. Por ejemplo, otro motivo de inspiración burlesca para él fue la prominente nariz de Góngora, a la que le dedicó un poema entero. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Ante estos ataques personales, Góngora no se quedó de brazos cruzados. También aprovechó los defectos físicos de Quevedo y en sus versos le describió como cojo, con los pies zambos, corto de vista y pegado a unos anteojos, que desde entonces se llamaron popularmente Quevedos. También le acusó de aficionado al vino y a las mujeres, comparándole finamente con Anacreonte, un poeta griego con la misma fama. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de alegría, que vuestras suavidades son de arrope. Podría decirse que en la relación entre Quevedo y Góngora todo fueron dardos literarios envenenados. Otra prueba de ello fue que Góngora creó para Quevedo el apodo de Quebebo, con 2 Bs, haciendo maléfica alusión a esa conocida afición a visitar tabernas. El ingenio afilado que usaban ambos para atacarse creaba insultos sutiles pero hirientes. Se dedicaron versos ofensivos, se ridiculizaron mutuamente, hasta se acusaron de plagio. Tanto que Quevedo usó otro de los mayores desprecios de la época para referirse a Góngora, sus orígenes judíos y el proceder de familia conversa. Te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla.
perro de los ingenios de Castilla, docton pullas cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? En este campo de batalla literaria, cualquier tipo de figuras eran bienvenidas a la hora de denostar al rival. Pero en sus poemas no solo podemos observar la enemistad de estos grandes autores, las tensiones culturales y estéticas de la época tampoco pasan desapercibidas entre sus versos. Sin embargo, hay quien dice que su rivalidad no era tan grande como se creía. Si tenemos en cuenta que la obra literaria de Quevedo se compone de más de 800 obras, las 17 sátiras constatadas para atacar a Góngora son una cifra menor. Puede ser que los críticos de ambos poetas tuvieran más que ver de lo que pensamos en esta rivalidad, mostrando los versos de ambos más exacerbados y multiplicados de lo que realmente fueron, con el fin, claro está, de que los lectores tomaran un partido por una de las dos escuelas literarias. Pero eso nunca lo llegaremos a saber. En definitiva, tras esta rivalidad subyacía un profundo respeto del uno por el otro, ya que un enemigo que te hace emplear todos los recursos literarios disponibles y las herramientas lingüísticas más elaboradas, sea en el tono que sea, es una persona a la que hay que admirar. La relación entre Quevedo y Góngora, a fin de cuentas, no es solo una de las rivalidades más intensas y productivas de la historia de la literatura. También ha demostrado, con su arte de insultar fino, que incluso en la hostilidad puede haber una forma de genialidad artística. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.